Bueno, buenas tardes a todos. La comida nos dio un poco de introducción a la temática porque era cerdo, así que eso está bueno. Esperemos que esté controlado, que ya se han hecho los controles. Así que bueno, ya fuimos presentados. Nuestra intención, nos fuimos comunicando con Paola. Tengo años de trabajo en conjunto, yo del Ministerio de Agroindustria y ella de la Municipalidad. Y bueno, Tamara la conozco ahora, pero más o menos nos coordinamos como para hacer un enfoque interdisciplinario de la enfermedad y cómo sobre todo la abordamos. ¿La pasa vos o te? Ah, no me lo dieron. Bueno, después tráelo. Dale un clic a esa, acá como introducción y para que se despierten un poco después del almuerzo. No sé si se mueve. La idea es que, bueno, se murió. Era una larva que se estaba moviendo. Pasá a la próxima. Igual la puse, eso está en internet, cualquier cosa les digo dónde está. A ver, la flechita es. Bueno, este es el temario que vamos a intentar tocar rápidamente: la descripción de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento, la vigilancia sanitaria preventiva de los controles que se hacen desde los organismos sanitarios, la vigilancia epidemiológica de los casos humanos y animales, los roles e interacciones entre las distintas disciplinas e instituciones en el abordaje de la prevención y el control de la enfermedad, algunas experiencias locales que va a hablar Paola y obviamente, si llegamos, a hablar un poco de prevención. ¿El que tiene la flechita es? ¿Ese? ¿Sí? Bueno, creo que todos más o menos conocen la enfermedad. Por acá, por la zona, hubo algún evento de brote bastante grande. Es una enfermedad que el hombre la contrae por el consumo de carnes mal cocidas, generalmente de fiambres hechos con carnes crudas, por chacinados, que están parasitados y que no pasaron por un control veterinario. O sea, básicamente la causa es esa. La especie de mayor riesgo para el hombre es el cerdo, pero vamos a ver que como grandes carnívoros que somos, comemos otras especies de animales que también nos pueden enfermar. Es una enfermedad que se presenta en forma de brotes estacionales en la época de invierno, porque es donde se producen las facturas caseras, porque la mayoría o prácticamente el 100% de los casos humanos son a partir de faenas caseras, faenas domiciliarias y elaboraciones caseras. Ahí no pasa, ¿eh? No. ¿Y este para el otro lado? Proba. Sí. Ahí está. Bueno, es una parasitosis, una zoonosis, una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, es cosmopolita. Después vamos a ver un mapa. Prácticamente hay declaración de la enfermedad en casi todo el mundo. Es endémica en Buenos Aires y endémica en la Argentina. La OMS la considera una de las 10 principales parásitos para controlar en esta época, la FAO y la OMS. Esta es la distribución mundial de las triquinelas con los distintos colores. Van a ver que ahora después voy a hablar un poquito, pero desde el punto de vista de control, que no es solamente la triquinela spiralis, sino que en este momento hay 12, es más, en estos días se descubrió otra, 13 subespecies que tienen algunos comportamientos diferentes que nos hacen actuar en el control de forma diferente. Entonces, por eso es importante, no como un detalle académico y taxonómico, sino porque tienen que ver con el control que hacemos. Este es un mapa de la distribución en Argentina. O sea, los brotes humanos se dan principalmente en la zona centro del país: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
en Neuquén, San Luis. En este momento hay un brote también en Bariloche, en la zona del Bolsón. En estos días está en pleno estudio. Y después hay algunos, muy pocos en el norte y en el sur, inclusive en Tierra del Fuego también ha habido casos, y en este momento hay casos de triquinosis porcina en Tierra del Fuego. Este es para que vean ahí las provincias un poco, es el boletín epidemiológico nacional, donde aparecen todas las provincias que tienen eventos relacionados con la triquinosis. Bueno, el agente etiológico es un parásito, es un hematelminto del género Trichinella. Fue descubierto en el siglo XIX por Owen. No voy a entrar mucho en la historia. Hay 12 subtipos, como le decía, de Trichinella. Bueno, ahora hay 13. Y la T12, la Trichinella patagoniensis que se llama, fue un trabajo hecho del Instituto Malbrán que se aisló en carne de puma. Bueno, estas son algunas características del parásito. Si bien ahí toca las medidas del macho y de la hembra, son los adultos, pero lo que nos va a importar en la tríada epidemiológica es la larva de Trichinella, que es la que nos produce la enfermedad. Pero estas hembras, que llegan a medir hasta 4 milímetros, tienen la característica de ser vivíparas, o sea, no ponen huevos, que eso también hace al diagnóstico de la enfermedad, o sea que no podemos diagnosticar una triquina por huevo, sino que directamente nacen larvas, o sea que el larvipone las larvas hijas, que son las que luego se van a enquistar en los músculos. Y tiene como importancia que cada hembra llega a poner hasta 1500 larvas, o sea, por más que el animal consuma pocas larvas o la persona consuma pocas larvas, ese alto índice reproductivo hace que sea altamente patógeno. Cualquier cosa me preguntan, no sé si voy muy rápido, pero no quiero robar tiempo a las compañeras. Bueno, el desarrollo, esta enfermedad en su ciclo hace todo su ciclo en un solo hospedador. Desde larva hasta adulto lo hace en un solo hospedador. Y la larva 1 es la larva infectante, que es la que se va a enquistar en los músculos y que va a reiniciar el ciclo cuando sea consumido por un hombre o por un animal. Estas son las distintas variedades de Trichinella. Esto, desde el punto de vista de la clasificación en encapsuladas y no encapsuladas, tiene importancia para descartar, una excusa más para descartar uno de los métodos diagnósticos que se hace en los frigoríficos y previo al consumo, que es la famosa triquinoscopía directa, que después les voy a explicar, por la cual buscábamos la observación del quiste de triquina. Y en este caso, las no encapsuladas no forman quiste, entonces se puede confundir la larva, si es que no está enroscada, entre una fibra muscular y puede pasar desapercibida. Entonces es una excusa más, si bien hoy prácticamente no se usa. Y estas no encapsuladas, hay una que es la pseudospiralis, que parte del ciclo lo hacen aves. ¿En humanos? Sí. Muy bien, sí. Sí, hay clasificaciones de dosis infectantes, pero de acuerdo a la carga larvaria, pero también depende, o sea, yo estuve siempre trabajé no solo en los focos porcinos, sino en los brotes humanos, depende no solo de la carga larvaria por gramo de muestra, sino de la cantidad que comas. Pero en larvas totales, muchos coinciden y hay una comisión internacional de triquinelosis, que es la que nos referencia todo en el mundo, que hablan de entre 70 a 100 larvas totales que son necesarias como para reproducir la enfermedad. Hay muchas subclínicas, o sea, muchos de nosotros, muchas veces es un hallazgo
de necropsia. Necropsias que se hacen en accidentes de ruta y eso, se hacen estudios y a veces aparece triquinela en pacientes que nunca fueron tratados por la misma. Sí, 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 sí. Hoy en día en el frigorífico no se hace más, ahora vamos a entrar en eso, no se hace más triquinoscopía, o sea, desde SENASA, del Ministerio de Agroindustria, inclusive el Colegio Veterinario de la provincia sacó una resolución específica que o sea, para que tengas una idea, tiene un 30% de margen de error. Y hay muchos brotes humanos, de los pocos que hay, que son por falsos negativos. Entonces, por eso es muy importante, le iba a decir después, pero ya que preguntaste, te agradezco. Bueno, y dentro de las especies, que por eso le decía la importancia desde el punto de vista de control, aparte de la Spiralis, estas cuatro, la nativa, la T6, la Vitobi y la Patagoniensis, son resistentes a la congelación, que en muchos lugares se considera como forma de mitigar el riesgo a la congelación, pero todos los trabajos que van a ver, inclusive esto siempre lo recalco para los cazadores y eso, los trabajos que dicen de temperatura y de espesor de la carne son específicamente para Trichinella spiralis y para frío en frigorífico, no para un freezer hogareño. Entonces, o sea, cuando veamos la prevención, para mí la congelación no es un método, por lo menos en Argentina, un método bueno para la prevención. Estas son las que ya se aislaron en Argentina, o sea, son poquitos casos, estos son aislamientos que hace el Instituto Malbrán por muestras que le vamos enviando, pero ya habla de una diversidad que antes era todo espirales. O sea, en la medida que se empezó a tipificar en Argentina, el Malbrán empieza a tipificar, podemos tener esta posibilidad. Antes para tipificar, o sea, como protocolo final de un brote o de un caso animal, debíamos enviar una muestra al centro de referencia de Roma para que nos diga qué trichinela era. Hoy esto directamente lo hace el Malbrán y después lo ratifica por el Laboratorio de Referencia Internacional. Bueno, estos son los parásitos adultos, algunas diferencias estructurales, que creo que no vienen mucho al caso porque lo que más nos importa creo que es la larva. Esto sí es importante, es para que vean una hembra que está larviponiendo, esa cantidad de larvas que después se van a enquistar y van a producir la miositis y la mialgia característica de la enfermedad. Y esta es la larva recién nacida, que es una larva muy, muy chiquita, que mide aproximadamente 100 micras y que tiene una característica que tiene como un estilete en su boca, que es lo que le permite atravesar el vaso sanguíneo para llegar al músculo. Y de ahí van a ver cuando explique Tamara, la producción del edema muchas veces tiene que ver por eso. Cuando atraviesa el vaso, se libera líquido y se produce edema. Ahí ya está la larva organizada, enquistada. Esto está dentro de una fibra muscular. O sea, en la fibra muscular le hace célula muscular, o sea, está parasitando la célula, se reorganiza esa célula, se forma una membrana de colágeno, se neovasculariza y ahí se mantiene durante mucho tiempo en estado latente hasta ser consumida y reiniciar el ciclo. Esos son quistes. También esto es visto en lo que sería la triquinoscopía, mal llamada triquinoscopía, en realidad es método de compresión en placa de vidrio, pero todos lo conocemos como triquinoscopía directa. O sea, el directo es porque vemos el parásito, son técnicas, las dos son técnicas parasitológicas. Los indirectos son los que son por sangre, serología, que eso va a hablar Tamara después. Bueno, esto es simplemente para que vean una foto de microscopía electrónica, cómo es el quiste y cómo está enroscada esa larva adentro de...
Imagínense, o sea, que cuando está infectado un animal o una persona, hay cientos de miles de larvas. O sea, no es que hay, si bien tenemos músculo de elección para buscar en el cerdo, la infestación es general. O sea, esto va por sangre a todos los músculos y tenemos cientos de miles o millones de larvas en cada centímetro del músculo. De ahí los dolores. Esto ya son larvas después en el diagnóstico por digestión. Este es los famosos cuadros que les robamos siempre a los yanquis. No sé dónde tiene la lucecita. Bueno. ¿Tiene? ¿Arriba, abajo? Bueno. Ahí está. Bueno. Siempre el inóculo en triquinosis siempre es carne. O sea, para que un cerdo se infecte, para que un hombre se infecte, para que un gato, para que un perro, para que un puma, siempre el inóculo es carne. Entonces, para prevenir en un criadero o en cualquier lado, no puede haber carne de cadáver o de nada. O sea, la única forma de contagio es a través de la carne. Entonces, es el inóculo común para el animal, o sea, para el cerdo, para el hombre o para el roedor. El roedor es importantísimo en el ciclo de la enfermedad. Cuando hablamos de endemia, el que mantiene la enfermedad en el medio es el roedor. O sea, la prevalencia de una colonia de roedores es altísima. En cambio, si yo o sea, saco muestra en una colonia de roedores de un foco, voy a encontrar una prevalencia altísima. Pero si saco de los mismos cerdos o jabalíes que están ahí, no va a ser igual a eso. O sea, el tema es que el roedor es carnívoro y caníbal. Entonces, cuando come un pedazo de carne de cerdo con triquina, se infectan ellos y después se retroalimenta por el canibalismo. Entonces, es lo que pasa en los grandes focos en la provincia de Buenos Aires son los basurales. O sea, los basurales son los lugares típicos de estudio de triquinela en roedores con una prevalencia altísima. Y el cerdo, o sea, no siempre se toma como binomio común rata-cerdo. En realidad, el cerdo se puede enfermar por cualquier fómite que llevemos nosotros en los zapatos, o sea, cualquier pedazo de carne. Como les decía hoy, 1 gramo de carne seca, podrida de un cadáver de rata o de lo que sea, puede tener miles de larvas de triquina que son viables y el cerdo al osar lo levanta y reinicia el ciclo. O sea que no es que siempre come una rata, puede ser cualquier inóculo de carne. Bueno, después la parte del ciclo se la dejamos en las personas se la dejamos a Tamara. Este es el ciclo silvestre de la enfermedad, o sea, todo animal carnívoro y omnívoro, y vamos a ver algún herbívoro también, pero sobre todo los carroñeros son pasibles de tener triquinosis. O sea, por ejemplo, es un hallazgo típico de necropsia en zoológico, del oso polar, del león, del tigre, o sea, cualquier carnívoro puede tener triquinela. En la Argentina tenemos el jabalí y el cerdo silvestre. Hoy el brote que está en estudio en Bariloche, en el Manso, es por jabalí. La carne de puma, o sea, la carne de puma se come. Inclusive el primer brote que hubo, que yo estuve con gente enferma de esto, fue a partir de chorizos de puma, o sea, somos bastante gourmet. Bueno, el peludo, que si bien la carne se come cocida, pero también es un mantenedor de la triquinela. El zorro, bueno, los roedores, va para atrás. Bueno. Y por último el caballo, que si bien en la Argentina no ha habido reporte de triquinosis en equinos, salvo un solo
estudio en humanos que no fue confirmado, pero como Argentina es el primer exportador o uno de los primeros exportadores de carne equina, y ha habido brotes de triquina en el mundo por carne equina, nos exigen que hagamos los mismos análisis de digestión que le hacemos a los cerdos, a todos los equinos, a todos los caballos que salen del país. Pero ya les digo, no ha habido reporte de los frigoríficos que hacen esto, no ha habido reporte de casos positivos en Argentina. Pau, vos me tenías que decir la hora. Bueno, esto... ¿Dónde ponía la flechita? No. Bueno, acá ven lo que les decía, o sea, la enfermedad es propia de los suinos y de los suscrofa, de los cerdos silvestres. Y después las personas, los gatos, los perros, los otros animales son portadores secundarios. Insisto, el roedor que se lo toma siempre como nexo común, si yo tomo muestras de 100 roedores o de 1000 roedores en una zona libre de triquina, ninguno de ellos va a tener triquina. O sea, tiene que estar en un foco de triquina para que me den positivos. Bueno, y pasamos rápidamente a cuáles son los factores de riesgo que ya algo habíamos visto en el cerdo. Son la alimentación con residuos, pero sobre todo que en esos residuos haya carne, cadáveres. Pensé que habían preguntado algo. O sea, no tiene que haber residuos cárnicos. La falta de higiene que predispone por ahí a la presencia de roedores. Obviamente la presencia de roedores. La presencia de cadáveres, o sea, ahora vamos a ver algunas fotos, o sea, los focos de triquina es muy raro que se den un criadero bien organizado, o sea, son realmente cuasi basurales, entonces hay mugre de todo tipo y entre ellos aparece la posibilidad de la infectación de triquina. Y la ubicación geográfica, si yo estoy en una zona endémica, obviamente voy a tener mucho más riesgo de que mis cerdos se enfermen. Estas son algunas fotos de focos de triquinosis. Ahí están los animales comiendo huesos, ¿no? O sea, para que se den una idea, ese hueso que queda reseco, esa carne reseca que queda pegada al hueso, puede ser vehículo de triquina porque los quistes están viables. O sea, depende de la época del año, el quiste de triquina es viable por 3 o 6 meses, en una carne seca casi podrida, digamos, o reseca. Pequeños basurales, o sea, instalaciones precarias, alimento de todo tipo, presencia de roedores o de cuevas de roedores, presencia de cadáveres, o sea, todo mal. Lo peor, o sea, cuando hablamos de un caso, de un foco de triquina, generalmente vemos esto. Y esto es la típica foto que aparece, que la verdad que no sé dónde es, porque cada vez que hay un caso de triquina aparece esa foto, así que no sé. Creo que originalmente fue de Mendoza, pero ya se hizo famosa y lo usamos todos. Sí, eso, porque el cerdo no es... el cerdo es un gran seleccionador, por eso en las casas, en el campo, se usaba como la alcancía, digamos, porque en realidad es un gran transformador y no es tonto, o sea, elige la mejor comida, pero el tema es que esos animales para nosotros por ahí no son aptos para consumo. Hemos abierto panza en frigorífico y te encontrás con pilas, te encontrás con plástico, te encontrás con cualquier cosa que no es comestible. Y acá había esta. Esta es la única foto que encontré, que es viejísima, de un cerdo comiendo una rata. Que a mí se me hace muy difícil. O sea, si bien el cerdo es muy ágil, yo he tenido, ahora no, pero en otras épocas he tenido que ir a atrapar cerdos para cargar, a llevar a faena. Y la verdad son muy ágiles.
Así que es posible que lo casen, pero el tema es que la rata, cuando está infestada, es más sensible que el cerdo, o sea, se resiente más, entonces se aletarga y es más fácil que pueda ser atrapado por un cerdo. ¿Mm? Y acá pasamos ya a la parte del riesgo humano, que tiene que ver, el riesgo de contagio, que es lo que pasa, de los casos que vamos a ver en humanos y lo que va a hablar Tamara, tiene que ver con malas prácticas de faena, de elaboración, de consumo, fallas en los controles bromatológicos, carnes y productos caseros sin control veterinario y análisis mal realizados. Un poco lo que me decías vos, estos falsos negativos que puede dar la técnica de la triquinoscopía directa que está en desuso. ¿Mm? Bueno, y a esto lo que vamos, o sea, estos alimentos que muchas veces están a la vera de la ruta, en puestos, como con cartelitos de factura casera, artesanal, producto de campo, qué sé yo, muchas veces no sabemos qué tiene, es un producto inseguro, no es que todos los alimentos de este tipo tengan triquina, pero corremos el riesgo, o sea, es una lotería comerlos, al menos si conocemos al productor y sabemos que analiza, podríamos llegar a comerlos. ¿Mm? O sea, esto es lo mismo, o sea, uno puede tener un aspecto lindo, un aroma muy rico, pero sin embargo puede estar, esto al verlo al microscopio, puede estar lleno de larva de triquina. O sea, lo mismo que puede pasar con un cerdo, este fiambre de origen desconocido y que no sabemos que haya pasado por un control veterinario, puede estar lleno de larvita de triquina. ¿Mm? Esto se lo dejamos a Tamara. ¿Mm? Este por ahí, no me acuerdo cuál era la flechita. Bueno, esto es lo que pasa en pleno proceso agudo a nivel muscular, es toda la alteración de las células musculares, con los quistes, ahí se ve el corte transversal, y todas las células inflamatorias. Esto está, la persona y el animal están completamente doloridos, o sea, están en plena miositis y mialgia. Esto lo va a ver Tamara, todo esto. Bueno, y el cerdo, el tema de los síntomas en el cerdo, que el cerdo, si bien tiene síntomas, tenemos que agarrarlo en el momento agudo. O sea, la enfermedad tiene un periodo agudo y después van desapareciendo los síntomas. Entonces, no es fácil que enganchemos justo un animal, que vayamos al criadero y que lo encontremos con algunas de estas alteraciones que son completamente inespecíficas, que puede haber diarrea, alteración del ronquido, posiciones álgidas o edema facial como en las personas. O sea, pero generalmente es un hallazgo que lo vemos hasta en el análisis post-faena. Por eso todos los cerdos tienen que pasar sí o sí por un análisis de triquina. Salvo que hoy en día ya se está pensando eso, o sea, como está cambiando la producción en Argentina, que se está intensificando como en países del primer mundo, el primer mundo categoriza los animales y las granjas de mínimo riesgo. Entonces las granjas de mínimo riesgo, el capón que sale para consumo, ese animal no pasa por análisis porque tiene un historial de serología que está libre de triquina. Pero hoy todavía esto en Argentina no está pasando, entonces todo cerdo, desde el lechón hasta el capón, el padrillo, la hembra, todos debemos analizarlos. Bueno, esto también te lo dejo a vos. Y bueno, esta es la parte más importante por ahí de los veterinarios, si bien debemos trabajar en la prevención y en el manejo, pero es el rol que tenemos para evitar que la enfermedad aparezca, es el momento de intervención para cortar digamos, el ciclo y es haciendo
el diagnóstico, bien por el método de digestión, como les decía antes, a todas las categorías de animales susceptibles. Esto, para que se den una idea, este es un manual de Virchow. El famoso Virchow fue el primero que implementó en los frigoríficos el análisis. En ese momento sí era triquinoscopía, creo que fue en 1864, o sea que desde ese momento se está controlando la triquina en los frigoríficos. 1864, sí. Que decía que cada animal debía ser sometido a un análisis microscópico para determinar si tenía o no triquinela. Esta es la prensa por la cual se comprimían los pedacitos de carne. ¿Ven eso? Se pueden elegir varios. Se elige, por ahí el músculo de elección es el diafragma o el pilar del diafragma, pero alternativamente a eso puede ser los intercostales, el macetero, la base de la lengua. Ah, sí, uno por animal, sí. Cuando estamos en el frigorífico pasamos por la línea de faena y vamos sacando de cada pilar del diafragma, vamos sacando un pedazo de 40, 50 gramos y después lo vamos haciendo por pules. Que sí. No quiero entrar mucho en ese tema, pero si quieren preguntar. Esa es la forma que se ve la triquinoscopía. No sé si alcanzan a ver ahí los quistes con las larvas dentro. Bueno, esta es una infestación enorme que hubo este año, creo que fue de Adolfo Alsina. O sea, esos son miles y miles de larvas por gramo de muestra. O sea que siempre digo esto, que un kilo de esa carne tiene 1 millón de larvas. Entonces, por ahí me adelanto, cuando hablamos de prevención, que me dicen, sí, la carne cocida a 65, 70 grados mata, yo le digo, sí, pero un pedazo de eso que tiene 1 millón de larvas, ¿vos te animarías a comer? O sea, ya que quede 1 gramo sin cocer, sin que llegue a esa temperatura crítica, ya ese gramo tiene 1000 y pico de larvas y ya te enfermaste. Como habíamos dicho, éramos 100. Entonces, o sea, lo más seguro es comer carne libre de triquina que pasó por un análisis. Bueno, hay una reglamentación nacional y provincial específica para triquinela. Es una enfermedad de denuncia obligatoria, tanto por la parte de sanidad animal que de salud pública. El método se llama digestión artificial porque simula lo que pasa en el estómago, es la acción de la enzima pepsina en un medio ácido que digiere la carne y libera la larva. Ese es el pilar del diafragma donde sacamos la muestra. Hoy en día yo también he asistido a concursos de caza a sacar muestras. Por suerte, o sea, nos aparecen positivos porque cada vez más los cazadores y en los concursos de caza nos permiten sacar muestras, entonces vamos teniendo mayor idea de la prevalencia que hay en silvestres. Este es el método en sí, no quiero entrar en mucho detalle para no cansarlos, pero cualquier cosa me preguntan. Este es el famoso triquinoscopio que se usaba para la triquinoscopía, pero también se usa para mirar la digestión. Esa es una larva aislada, la que está ahí enroscada, y el resto es la carne digerida. Ah, muy bien. Gracias, me lo agregó recién porque no me lo leía, me lo agregó del teléfono. Esto para que vean, esto es lo que pasa una vez que comimos un chacinado contaminado. A las pocas horas, luego de la digestión, aparece, esta sería una imagen, digamos, de una endoscopía estomacal post ingesta de triquinela. Bueno, y esto quiero dar una introducción, ya pasé, Paola, estoy pasado de tiempo, ¿no? ¿Ah, 5 minutos? ¿Me queda? Mira vos. Bueno,
Y este es por ahí desde mi punto de vista, y más o menos coincidimos con las chicas, del enfoque y de la importancia de trabajar en forma interdisciplinaria. Por eso estamos la bromatóloga, la médica y el veterinario. Y el enfoque sería la vigilancia alimentaria, desde la vigilancia sanitaria de toda la cadena porcina, o sea, todos los controles que debemos hacer desde el criadero o desde el medio ambiente, la faena, la elaboración, la boca de expendio, todo eso para que preventivamente no sucedan los casos, y la vigilancia epidemiológica reactiva a partir del caso animal, o sea, por la vigilancia que hacemos los veterinarios en los laboratorios o en los frigoríficos, y la vigilancia epidemiológica reactiva a partir del caso humano. Bueno, la vigilancia preventiva es todo eso que aparece ahí, o sea, sobre todo tiene que ver con algo que después le va a contar Paola, del trabajo que hace ella a nivel local, lo que hacen los ministerios de salud, de agroindustria y del SENASA, que es el registro de productos, de establecimientos, para tener una trazabilidad y poder auditar los establecimientos para garantizar la inocuidad. Y eso tiene que ver con un trabajo interinstitucional de los distintos organismos, o sea, no es uno solo, sino son todos los que trabajan, y bueno, y siempre hay que estar capacitando a los distintos actores, inclusive a los productores, para prevenir todo esto. Bueno, y la vigilancia del caso animal, o sea, el caso animal es nos detecta un problema, o sea, nos evita los casos humanos, porque lo diagnosticamos a tiempo, pero nos está hablando de un problema que hay en el origen, en el criadero. Y el estudio del brote humano, trabajado a tiempo, en forma rápida, evita la dispersión de casos, o sea, si actuamos rápidamente, vamos a evitar que se produzcan más casos, que después por ahí vamos a comentar algo si nos da el tiempo, de los que nos pasó acá, o sea, la velocidad en que vos trabajes, intervengan los distintos organismos en un evento de brote, va a tener que ver con eso, o sea, con que no aparezcan otros periodos de incubación en la curva epidémica, o sea, que mientras vos estás trabajando, la gente se sigue enfermando. O sea, la intervención en un brote es para lo más rápido posible retirar el producto sospechoso y evitar que aparezcan nuevos casos. Bueno, esto te lo dejo para vos, Paola. Básicamente el objetivo de la inocuidad y de toda esta cadena es partir de un animal sano, producir un alimento sano y que la gente no se enferme. O sea, ¿por qué los veterinarios que trabajamos en alimentos somos parte también del equipo de salud? No solo porque trabajamos en la parte reactiva, sino porque construimos salud al estar brindando alimentos sanos a la población. ¡Oh, qué mensaje le di! Tomá, eso para vos, Tamara. Bueno, esto ya es mucho detalle. Dejamos para Paola. Bueno, esto sí, y ya después le paso a las chicas. Esto es la vigilancia epidemiológica del caso animal. Esto se hace a partir de la denuncia. La provincia de Buenos Aires tiene laboratorios en casi todos los partidos, por ahí en el conurbano menos, pero todos los partidos del interior hay laboratorios municipales o privados que ofrecen el diagnóstico. Y después tenemos los distintos mataderos y frigoríficos oficiales de provincia y de SENASA que también hacen el diagnóstico y lo denuncian. Este es un sistema de denuncia viejo, pero que sigue vigente. A nivel local se trabaja el municipio, el Ministerio de Agroindustria y el SENASA trabajan en forma conjunta, y a partir de la denuncia de un laboratorio, de una veterinaria o de un frigorífico,
se empieza a hacer la investigación, la trazabilidad, hasta llegar al establecimiento origen. ¿Mm? Las denuncias nos llegan, o sea, puede llegar de forma telefónica, pero hay una forma de llenar estas planillas, que ahora que creo que tengo una de ayer, me parece, esta, es un reporte de un laboratorio, del Laboratorio Azul, un laboratorio importante en la provincia de Buenos Aires, que hace el diagnóstico de un cerdo, porque ellos están analizando para un frigorífico, lo reporta y a partir de eso se empieza la investigación hasta llegar al establecimiento origen. El establecimiento origen se cierra, se interviene, se interdicta, se denomina así. Se contabilizan los animales y todos esos animales pasan a ser sospechosos y van a ser enviados a faena para determinar si tienen o no triquinela. Más o menos rápidamente ese procedimiento. Y en eso que después algo va a hablar Tamara, cuando yo les hablé de diagnóstico, hablé solamente del diagnóstico parasitológico, pero una de las medidas que estamos por incorporar, y de hecho a veces lo hacemos, es aplicar la serología. O sea, porque una cosa es un foco en un establecimiento marginal, que hay mugre, que hay un montón de cosas, o sea, que no es viable, y otra cosa que pase una triquina en un criadero en buenas condiciones, que accidentalmente aparece un caso de triquina. Entonces, para no sacrificar toda esa piara, se le daría la posibilidad de hacer una serología, hacer un sangrado por animal y determinar si son sospechosos. O sea, siempre el patrón, el método patrón va a ser la digestión, pero la serología nos hace de tamiz y nos permite sacar los sospechosos. Entonces, en vez de enviar los 100 animales que estaban en el criadero, enviamos los 3 o 4 sospechosos. Esta es una planilla que también usamos para el estudio del relevamiento del establecimiento. Esto para que tengan una idea, yo me retiré el año pasado del ministerio, así que no alcancé a llenar el periodo este último de 5 años, pero más o menos se reitera. Estos son los partidos que tienen foco en la provincia de Buenos Aires, con el color ese medio papal, son los que más incidencia tienen. Pero como para que vean, hay bastantes partidos con endemia. Y bueno, la vigilancia del caso humano, que ahora te paso, Tamara, si seguís la posta, pero también lo importante de esto, por ahí lo que quiero resaltar, es que esto es la intervención del nivel local. O sea, si bien ahí está el Ministerio de Salud provincial, nacional, las regiones sanitarias, el problema, la alerta, empieza en un hospital, como está Tamara. O sea que ahí hay que coordinar los equipos de salud, y es ahí donde queremos que integrar, como esta zoonosis o ETA, o enfermedad alimentaria, de trabajar coordinadamente el hospital, la bromatología, los ministerios de agroindustria, el SENASA. O sea, debemos darle un enfoque integral para un abordaje lo más rápido posible. Bueno, esto lo va a decir, o sea, esto que estaba diciendo recién, o sea, la interacción entre todas las áreas, el enfoque que hoy le da el círculo veterinario, es de la única, el mensaje de la única salud, de encarar la problemática de salud pública, unificando la salud animal y la salud humana. El trabajo conjunto de la clínica, la epidemiología, la bromatología, la sanidad animal. Y esto, y ya te paso, y acá empieza el tema que nosotros tuvimos experiencia por ahí con Tamara y con otros médicos. O sea, la importancia en un brote, empieza la investigación con la investigación epidemiológica que hacen los médicos en el hospital. O sea, si en el hospital no se llenan bien las planillas de cuándo empezaron los síntomas, qué consumió, dónde compró, y otros datos que va a explicar Tamara, eso desorienta al área de bromatología. O sea, porque imagínense que nosotros tenemos que atender contener el caso humano,
Los médicos lo tienen que atender. Con bromatología tenemos que encontrar el origen de la elaboración. Después con agroindustria y SENASA tenemos que encontrar dónde y cómo se faenó, y después tenemos que buscar el criadero. Entonces, si parte mal toda la información que hay desde la clínica, perdemos tiempo y en ese tiempo siguen sucediendo. ¿Cómo? Aparecen más casos, exactamente. Bueno, todo esto, ahí te doy, Tamara, ¿sí? Hay algunas cosas más, pero bueno, después si queda tiempo las decimos. Sí, a mí, hay una pregunta. Sí. Dos. Sí. El caballo, mira, al principio se pensaba que era por el pienso, por un fardo, suponte un fardo, adentro de ese fardo una carcasa de rata seca, digamos, que se coma eso. Que eso es una forma también, no alcancé a decirlo, una forma de contagio también con el cereal en los cerdos. Pero después hubo otro brote que se logró hacer toda la parte retrospectiva y se encontró que los caballos, o sea, que eran como tipo feedlot de caballos, se suplementaban con unas latas que eran de grasa porcina. Y en esa grasa porcina, en los hilitos de carne que hay, ahí estaba la larva. Sí, aves rapaces es la pseudoespiralis, pero no hay una, por lo menos yo no conozco, o sea, no está claro qué intervención, o sea, fue aislada en aves rapaces, pero no hay, por lo menos yo no alcancé a leer, qué incidencia tiene en el ciclo eso. Pero sí, esa pseudoespiralis que yo le comenté que no tiene cápsula, que no hace quiste, está en aves rapaces, sobre todo en América del Norte. De nada. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La idea es hablar lo más sencillamente posible la parte clínica, ¿sí? Y después contar un poquito los pacientes que hemos visto hace 2 años más o menos. Bueno, como dijo Gustavo, ¿cómo ingresa? Cuando nosotros comemos un salame, comemos la carne poco cocida y esto va a tener las larvas de triquinas, ¿sí? Maduran a gusanos adultos en el intestino, por lo cual nos va a producir los síntomas gastrointestinales, que son los iniciales, ¿sí? En cuestión de semana, y eso va a viajar a través de los distintos tejidos, ¿sí? Y va a enquistarse en los músculos. Bueno, esto, como viene diciendo Gustavo, esto proviene de los chacinados, ¿sí? El ciclo de la enfermedad en las personas, en nosotros, es a través del consumo de carnes de cerdo, mal cocida o cruda, en especial productos de elaboración casera y sin el análisis previo adecuado, ¿sí? Por lo tanto, inicialmente donde más hay que trabajar es en evitar los criaderos clandestinos, exactamente. Todo esto lo evitamos, la parte clínica y demás, sí, si se trabaja en el primer eslabón de esta cadena, ¿sí? Los cerdos la van a contraer alimentándose con basura o animales muertos en lugares generalmente donde habitan los roedores, que es todo lo que explicó Gustavo. Bueno, el ciclo en el ser humano, en nosotros, primero es la larva muscular o en la infectiva, ¿sí? Que es la que ingerimos con los chacinados. Esto se libera en el proceso gástrico a nivel del estómago, ¿sí? Pasa a larva adulta al intestino, copula y la hembra desova, ¿sí? Que va a desovar la larva recién nacida, que esto va a pasar a la circulación, se enquista en el músculo estriado y se transforma en la larva muscular o la larva infectiva, que de ahí queda enquistada en el músculo y es la que nos va a producir las mialgias tan conocidas de esta enfermedad, ¿sí? Los dolores musculares. Bueno, en el cuadro clínico lo que hay que saber, esa quedó chica, pero bueno, ahora lo vamos a ir hablando. La triquinosis es muy pleomórfica, ¿sí? Puede pasar de una enfermedad muy asintomática a cuadros sintomáticos e incluso cuadros de alta gravedad con complicaciones y mortalidad, ¿sí? No es una enfermedad altamente mortal, ni mucho menos como la
la riqueza que hablaban los médicos en la primera charla, el cuadro va desde cuadros leves a cuadros fulminantes, ¿sí? Pero el cuadro fulminante y la mortalidad es muy baja, es de un 2% más o menos. Bueno, los primeros signos tempranos, y va a depender mucho también del inóculo, ¿sí? De la cantidad. Los signos tempranos son las... Uy, perdón. La apagué. No. ¿Cómo voy para atrás con este, supongo? Sí, perdón. Quise iluminar. Acá. Bueno, los signos tempranos, un 90% mialgia, ¿sí? El paciente generalmente, ¿cómo consulta la guardia? Por mialgias, es decir, dolor muscular, síntomas gastrointestinales, que son los iniciales, ¿sí? ¿Por qué? Por la presencia de larva en el estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a provocar? Vómitos, diarreas, náuseas. Por ahora, todos síntomas generales, muy inespecíficos, ¿sí? Hay muchas enfermedades que nos pueden dar esos cuadros o síntomas. Fiebre, en el 95% de los casos, malestar general, cefalea, astenia. 1 o 2 semanas después, a los 15 días, aparecen los síntomas ya que uno puede orientarse más al diagnóstico. Síntomas oculopalpebrales, que generalmente produce el edema bilpalpebral. Puede haber este edema, generalmente es bilateral, indoloro y de duración variable. Puede durar de unos días a algunas semanas. Y después puede haber manifestaciones cutáneas como rash, prurito y en la última etapa, a las 2 o a 3 semanas, ya son síntomas más constitucionales que van a ir remitiendo de a poco. Por lo tanto, todos estos signos uno los tiene que tener en cuenta ¿cuándo? En la etapa aguda, perfecto. Pero vos me venís a mí, yo soy infectóloga, como soy en un consultorio, venís, me consultás. Tengo fiebre, dolor muscular de hace 3, 4 días de evolución con síntomas gastrointestinales. Bien, yo como infectóloga, ¿qué tengo que preguntarle a él? Ese sería el ideal. Entonces, bueno, nada, dentro de todas las preguntas que uno va a hacer, que lo primero que va a hacer es el tiempo de duración, qué otros síntomas acompañan, es el dato epidemiológico, ¿sí? Que muchas veces nos cuesta mucho en la práctica diaria, principalmente en una guardia, que es donde más consulta el paciente, el dato epidemiológico. Pero es lo que más importa, porque sin el dato epidemiológico, la sospecha diagnóstica no va a estar, ¿sí? Porque cualquier cuadro gripal puede darnos, o virósico, ¿sí? Cualquier cuadro viral nos puede dar estos síntomas. Sacando que, bueno, que a los 15 días empiecen más con los síntomas más específicos, como el rash, como los edemas, que uno los puede ir orientando. Pero es muy importante el dato epidemiológico, ¿sí? Sin ese dato pasa como un cuadro más, ¿sí? Entonces, si yo interrogo y vos me decís, sí, estuve, porque muchas veces es, ¿comió salame? No, no comí salame en estos 3 días. Y ahí hay que seguir interrogando, ¿sí? Pero viajó, sí, hace 15 días me fui a Entre Ríos y en la ruta, bueno, ese dato uno lo tiene que tomar, ¿sí? Entonces, si la clínica coincide con el antecedente epidemiológico, ¿qué hacemos? Vamos orientándonos. Y después, bueno, se suma también el laboratorio, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, el tiempo de aparición de los síntomas desde que ingerimos el chorizo chacinado es de 1 a 4 semanas, que es más o menos el periodo de incubación. La etapa intestinal, que es la inicial, como dijimos, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y la etapa muscular, cuando ya la larva se enquista, fiebre, debilidad, cefaleas, conjuntivitis con el edema, ¿sí? Bilateral. Bueno, la eosinofilia elevada, que es una de las características del laboratorio que vamos a ver, urticaria y hemorragias. Pero inicialmente es muy variable. Estoy lenta acá. Bueno, más o menos los mismos síntomas, ¿sí? Las complicaciones, que son pocas y son poco frecuentes, ¿sí? Generalmente son la encefalitis, neumonía, ¿sí? Insuficiencia cardíaca y la miocarditis, que es una de las más frecuentes y generalmente es los casos que están reportados de mortalidad asociada a esta enfermedad, que es muy poco frecuente, pero generalmente es por miocarditis, ¿sí? Bueno, ahí está. Son poco frecuentes, miocarditis, encefalitis, perdón,
Y generalmente es por un grave proceso inmune, ¿sí? Es toda la descompensación que se produce del paciente, ¿sí? Los casos que hemos, por ahí, yo recibo más casos que ella cuando trabajaba en el ministerio, pero las muertes generalmente están asociados a personas que tienen otras patologías. Sí, a complicar, claro. Sí, pacientes inmunodepresivos. Que rebalsa el vaso. Exacto, sí, sí. No es la propia enfermedad por sí, 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 sí. El diagnóstico, bueno, como dijimos, el interrogatorio, sí, que es fundamental en toda enfermedad de origen de transmisión por alimento, demás. Es muy importante el interrogatorio. Siempre es importante el interrogatorio, pero como yo le digo a los médicos de clínico de guardia, tengan en cuenta la epidemiología, porque cambia mucho, ¿sí? Por eso hay que interrogar. El cuadro clínico, que es lo que veníamos hablando, el diagnóstico del laboratorio y obviamente la evolución del paciente, que generalmente es favorable, ¿sí? Lo que más padece el paciente son las mialgias, que le quedan varios meses. Bueno, como veníamos diciendo, el clínico, fiebre alta, el edema palpebral y las mialgias. Entonces tenemos esta sospecha clínica, el dato epidemiológico, vamos a pedir un laboratorio por guardia. Sí, en eso vemos un hemograma con leucocitos a predominio eosinofílico y hipereosinofilia. Y dado el antecedente epidemiológico y el cuadro clínico, le vamos a pedir enzimas musculares y están elevadas, ya eso es una alta probabilidad o caso sospechoso, sí, de triquinosis. Entonces, ahí, con el dato epidemiológico, la clínica y el laboratorio, no espero más nada. Los llamo a ellos, me comunico, ¿sí? Directamente. Y, sí, sí. Eso es importante. No sé si hay alguien que trabaje en bromatología. ¿Hay alguno que trabaje en bromatología? No, no parece. No veo a nadie. Sí, allá hay alguien que levanta. Está bueno tener estos datos, porque a veces en bromatología por ahí recibís un reporte de salud y que te habla de un caso y no te cuentan bien los síntomas y los signos. Entonces vos sabiendo esto, yo muchas veces preguntaba digo, ¿tiene eosinófilo? ¿Tiene CPK? Entonces vos te orientás a eso para salir corriendo a buscar alimento. O sea, fundamentar que el caso sea una sospecha fundamentada. Entonces, por ahí como bromatólogo, como veterinario, está bueno saber esto mismo que dice ella. Por supuesto que sin el dato epidemiológico uno dudaría más, ¿sí? Pero bueno, hay que seguir interrogando y si no es el paciente, algún familiar, porque muchas veces el propio paciente no se acuerda, está angustiado, está mal por sus síntomas clínicos, entonces bueno, interrogar a un familiar cercano. Y otro problema grande que tenemos, no sé si hay algún médico más, es que no llenamos las fichas. Ellos los deben saber y la padecen, los médicos no nos gusta llenar fichas, estamos atendiendo al paciente con la urgencia al laboratorio y las fichas quedan y quedan. Y es un problema. Hay hospitales que tienen más administrativos, más enfermeros que llenan, hay otros que no tenemos casi nada, entonces es muy difícil eso. Y faxear, bueno, antes se faxeaba, ahora, pero es todo un lío. Bueno, el diagnóstico hoy en día es el serológico, ¿sí? Por supuesto también está la biopsia de músculo, pero ya es algo que se evita, ¿sí? El diagnóstico a la cabeza es la serología. ELISA, ¿sí? 2 muestras pareadas, no se van a identificar antes de las 3-5 semanas, ¿sí? Independientemente, uno le va a sacar sangre al paciente y va a hacer la derivación de la muestra. Si tenemos, como veníamos diciendo, la clínica, el dato epidemiológico, y el laboratorio que confirme, uno toma las muestras, ¿sí? Y las deriva al lugar de referencia donde tengamos que derivarlas. Son detectables después de 3 semanas de infección, ¿sí? Es decir, que a pesar de que yo tengo al paciente hoy, te saco sangre, no voy a esperar que venga negativo, ¿sí? Que venga positivo, perdón. Pero tengo todos los otros datos de alta sospecha, entonces, bueno, voy a hacer después la pareada y seguramente ya ahí voy a tener la primera muestra positiva, ¿sí? Sí, con la sospecha clínica, sí, sí, sí. Siempre para sacar hay tiempo. En infectología hay que actuar muy rápido, generalmente. Porque ya después los tratamientos, si no, no sirven, ¿viste? No son muy activos.
Bueno, la biopsia obviamente es el gol estándar o el patrón de oro porque muestra el agente etiológico, ¿sí? Pero es poco práctico e invasivo. Por lo tanto, uno trata ya de no llevarlo a cabo. Y generalmente se obtiene una muestra de músculo estriado. Uno de los lugares más frecuentes de la biopsia es deltoides o glúteo, ¿sí? Ahí están las diferentes definiciones y clasificaciones de casos, ¿sí? El caso sospechoso es, como venimos diciendo, paciente con antecedente de haber ingerido carne de cerdo mal cocida, de animal silvestre o algún derivado, ¿sí? 45 días antes del inicio de los signos y síntomas que llevó al paciente a consultar, y generalmente el paciente va a tener fiebre y puede llegar a tener edemas, mialgias, ¿sí? Diarrea, y en laboratorio la presencia de hipereosinofilia y el aumento de las enzimas musculares, ¿sí? El caso probable ya es con prueba de tamizaje serológico, y el caso confirmado es probable o sospechoso con el Western blot en una muestra tomada entre los 5 y 45 días post inicio de los síntomas. Y caso descartado es probable o sospechoso con resultado negativo de Western blot, ¿sí? Yo lo atendía a él con toda la sospecha, pero Western blot me da negativo, ahí ya está, no hay con qué darle, ¿sí? Claramente tenía otra cosa. Esa es la ficha epidemiológica, que es la que mostró Gustavo antes, ¿sí? Que normalmente lo que uno tiene que llenar son los datos del paciente, el inicio de los síntomas, ¿sí? Qué síntomas y cuándo empezaron, cuándo fue la ingesta del chacinado, que eso a veces es muy difícil. Nosotros cuando hubo un brote acá, muchos lo conocerán, cuando venía el paciente, que por supuesto nos costó llegar a saber que era triquinosis, los pacientes a veces no quieren hablar. ¿Por qué? Porque trabajan de eso, porque viven de eso y saben que capaz que termina mal, cerrándole el lugar y terminan sin trabajo. Entonces, ellos van a saber mejor, tienen más experiencia, pero a veces pasa eso, que el paciente no quiere hablar y te dice, no sé dónde lo compré, como que empiezan a olfatear hacia dónde uno va dirigiéndose. Entonces, bueno, hay que tratar de convencerlos y decirle que es para el bienestar de muchas más personas, no solamente el de ellos. Y bueno, y esta es la ficha que uno tiene que ponerse en contacto con zoonosis o con bromatología de su área, de su municipio, para que ellos ahí empiecen a trabajar en serio, que es llegar al primer eslabón de toda esta cadena. Nosotros cuando tuvimos este brote, que la verdad es que somos 2 infectólogas en el hospital, no sabíamos mucho para dónde ir porque no teníamos experiencia. Bueno, hicimos como un cuadro, un algoritmo, no sé si es un algoritmo, pero bueno, les mandamos a la guardia un cuadro para decir, bueno, a los médicos clínicos, si aparece un paciente con esto, tenemos que hacer esto. Y bueno, yo se los traje porque esto fue útil en su momento, ¿sí? Nosotros habíamos puesto que ante los siguientes síntomas de fiebre, síntomas gastrointestinales, mialgias, solicitar, y obviamente el antecedente epidemiológico, como siempre, bueno, solicitar un laboratorio de guardia, que es un hemograma con hiperosinofilia para detectar enzimas musculares y una función renal, y de ser esto alterado, por supuesto que nos llamen a las infectólogas y de ahí nosotros comunicarnos con zoonosis o bromatología del municipio acá de Merlo. Fue linda la experiencia, pero bueno, nada, uno se genera mucho estrés porque son casos nuevos y a veces no sabemos cómo manejarnos. Esta es una de las fichas que nosotros llenamos. 100% depende de uno, del infectólogo, porque no te la llenaban en la guardia, porque obviamente hay mucho trabajo, lo que menos necesitan es una ficha para llenar, entonces bueno, uno tiene que ir, recolectar los datos y está bastante incompleta, pero bueno, es lo que uno a veces puede obtener, porque al paciente le preguntas, ¿qué día empezó los síntomas? Y el paciente no sabe si fue hace 5, 8, depende, hay pacientes que sí, hay pacientes que no. Entonces bueno, y a veces es más fácil que pase y no dar mucha explicación.
Bueno, con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, ¿sí? Una vez que las larvas invaden los músculos. Los quistes siguen siendo viables durante años y generalmente el tratamiento es una combinación de analgésicos, corticoides y antihelmínticos, ¿sí? Generalmente ese es el tratamiento, el combo del tratamiento en estos pacientes. Asociación. Y obviamente la etapa más importante o la que más útil va a ser para el paciente es la etapa inicial, por eso el diagnóstico temprano, ¿sí? Independientemente de que sea beneficioso para el paciente, cuanto más rápido hagamos el diagnóstico o el caso sospechoso, más rápido avisamos y ellos más rápido pueden actuar y más rápido se puede frenar la cadena de transmisión. Sí, si vos viniste a la guardia, yo te hice un laboratorio y te dio CPK, enzimas hepáticas elevadas, sí, eosinofilia, ya te tendrías que ir con el antihelmíntico. Que haya o no haya es otra cosa, pero te tendrías que ir y yo tendría que tratar de conseguírtelo. Sí. Después, si a las semanas vemos que dio negativo, seguramente ya completaste el tratamiento, cuando tengamos el laboratorio que lo confirme o no. Bueno. Analgésicos, AINES, generalmente son los que se usan, y si no, esteroides, prednisona, ¿sí? Más o menos 10 a 15 días. Y los antihelmínticos, el mebendazol, durante 10 a 15 días, el albendazol, también por 10 a 15 días, y obviamente en embarazadas no está recomendado, ¿sí? Este tratamiento. Paracetamol, no hay mucha opción. No. Hay estudios que dicen que el albendazol en el tercer trimestre se podría llegar a dar, pero son todos estudios de investigación. No es que dicen sí, dáselo que es seguro. Y sí. Bueno, y la prevención, como mencionó Gustavo, recordar que el ahumado, el salado y el uso del microondas no son seguros para matar este parásito, ¿sí? Adoptar leyes y reglamentos adecuados que obliguen a la cocción de basura y los desperdicios crudos antes de dárselo a los cerdos, porque es una medida que nosotros mismos estamos haciendo. Bueno, la gente de los criaderos, ¿sí? Los criaderos clandestinos, ellos son los que le dan la basura al chancho. Control de ratas, inspección sanitaria. Y como conclusión, bueno, que es una enfermedad de denuncia obligatoria, ¿sí? Que por eso tenemos que llenar las fichas. Y como moraleja, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, nosotros. Bueno, hola a todos. Antes que nada agradecerles la presencia de haberse acercado hasta acá, gracias al Círculo de Veterinarios también por organizar y por ocuparse de la convocatoria que fue muy buena. Bueno, yo estoy en bromatología, o sea, en la trinchera, y cuando aparecemos nosotros es porque el problema ya está en estos casos, ¿no? Es porque hay un brote o un caso sospechoso. Lamentablemente, como hablaba Tamara y como dijo Gustavo, con Gustavo hemos trabajado mucho, lamentablemente las autoridades sanitarias, los contralores en materia alimentaria locales, por lo general somos los últimos en enterarnos. De todo tipo de brote, ¿no? O casos, no solamente triquinosis. La triquinosis es media engañosa, por esto lo que hablaba un poco Tamara y lo que hablaba Gustavo, esto de la cantidad de tiempo para que aparezcan los síntomas y para que realmente uno pueda llegar a un caso sospechoso. Por lo general, los pacientes vuelven a su casa con otro diagnóstico, vuelven al hospital o vuelven a la guardia porque siguen sintiéndose mal y porque lo que le dieron no les dio resultado. Entonces, eso también es lo que hace un poco engorroso esto de la comunicación. Pero muchas veces el tema de la comunicación se ve como algo astronómico y ahora
en el transcurso de la charla les voy a comentar que no es tan así, que hoy con el tema del WhatsApp, de los teléfonos, de todo, el tema es saber a quién me tengo que dirigir y en el momento en el que me tengo que dirigir. Bueno, esto... Bueno, yo como para darles un pantallazo de dónde de dónde venimos los organismos contralores, el marco legal, o sea, es un decreto que es el 815/99, o sea, del año 99, que establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que va a decir este decreto? Nos va a dar las funciones a cada uno, a la provincia, a la nación y a los organismos municipales. ¿Cuáles son las funciones? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? Que eso también es complicado porque a veces a nivel estructural la estructura propia no nos da hasta dónde tenemos que llegar. Y lo que va a establecer es esto, ¿no? Los límites y de qué se ocupa, digamos, cada organismo en los distintos niveles. Estoy yendo para atrás. Bien, entonces, a nivel nacional vamos a tener al SENASA, ¿sí? No sé si alguien trabajó en SENASA o está en SENASA actualmente. Trabajaste en SENASA, bien. Bueno, SENASA fundamentalmente es el encargado de ejecutar políticas a nivel nacional en materia alimentaria. Por supuesto que ellos tienen bajo su órbita carnes y productos cárnicos, pescados y derivados, aves y derivados, no hace mucho vegetales frescos y congelados, huevos y también subproductos, lácteos, ¿sí? Y productos vegetales de recolección silvestre. ¿Qué normativa van a aplicar? Como aplicamos todos, Código Alimentario Argentino y en el caso de SENASA, su digesto sanitario, ¿sí? Que son todas las normas que se emiten desde el organismo. Después vamos a tener las competencias también nación, que el ADMAT, a través del INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, ¿sí? Van a tener también la órbita van a aplicar también el Código Alimentario y son los encargados de controlar sanidad, también calidad, en alimentos ya acondicionados para su venta. ¿Sí? En especial los productos importados, los productos que van a salir del país y los productos acondicionados. Competencias provinciales. Bueno, acá hay dos organismos, Ministerio de Salud, Ministerio de Agroindustria. A partir del año pasado, de un decreto que surgió, pasó toda la fiscalización que estaba a cargo del Ministerio de Salud, o sea, era compartido. ¿Sí? Acá tenemos un ex funcionario del Ministerio de Agroindustria. Era un tema compartido, el control de alimentos, ¿sí? Pero bueno, a partir de un decreto del año pasado, todo lo que es fiscalización sanitaria pasó del Ministerio de Salud al Ministerio de Agroindustria. Y también lo que tiene que ver con inscripción de productos, y ahora vamos a ver por qué es tan importante, inscripción de productos y los registros, el famoso RNE, RNPA, los registros nacionales de establecimientos, ¿sí? Antes eso estaba bajo la órbita de salud, a partir de octubre del año pasado pasó a la órbita del Ministerio de Agroindustria. Las competencias que tenemos nosotros a nivel local, las municipalidades, los organismos contralores locales, ¿sí? Vamos a tener, somos los encargados de habilitar la habilitación de los comercios, habilitaciones de industria también, porque si bien hay muchos establecimientos que necesitan una habilitación provincial porque sacan productos cárnicos de la órbita del municipio, van a necesitar una habilitación provincial. Sin habilitación municipal, la provincia no puede habilitar, ¿sí? Por ende, no se puede sacar tampoco el famoso Registro Nacional de Establecimiento. Entonces, es importante esto. La normativa que aplicamos es otro problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Código Alimentario Argentino, un municipio para poder aplicarlo, no como material consultivo, por supuesto que eso está
en la órbita, bajo la órbita de todos, hasta de los consumidores, porque está en la página de ANMAT, está continuamente con todas las reglamentaciones nuevas, siempre está actualizado. Entonces, el problema que tenemos los municipios es que nos tenemos que adherir al código para poder utilizarlo. Tiene que ser un convenio entre el ministerio hoy por hoy, antes eran los dos ministerios, hoy por hoy es el Ministerio de Agroindustria, y un convenio con el municipio para nosotros poder aplicarlo y tenerlo como material de aplicación en caso de contravenciones, ¿sí? Simplemente lo tenemos como eso. Para los municipios es un incordio. ¿Por qué es un incordio? Porque no tenemos, si bien lo podemos utilizar como consultivo, pero al no poder aplicarlo, ¿sí? Es un problema porque aparte cada municipio, al ser autónomo, tiene su propia reglamentación, que a veces no tendría, pero a veces va en contra de la ley. Una ordenanza nunca puede ir en contra de una ley nacional o provincial. Pero, por ejemplo, hablando de triquinosis, en Merlo, hace más de 10 años, se sacó una ordenanza donde se prohíbe directamente la cría, ya sea para consumo propio o para comercializar, de cualquier tipo de animal, o sea, avícola, porcina, y eso en realidad va en contra de la ley. ¿Por qué? Porque al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizar y reglamentar y acompañar a esos productores que están por fuera del sistema. Si nosotros lo tenemos prohibido por ordenanza, es muy difícil tener que acompañar, porque directamente hay que clausurar y decomisar todos esos animales. Entonces, estas son la problemática, digamos, cotidiana que tenemos muchos municipios, si no la mayoría. Bueno, acá esto es inédito de que esté prohibido, pero bueno, digamos, eso iría contra una ley nacional, contra disposiciones nacionales, de SENASA, por ejemplo, contra la ley provincial de carnes. Entonces, termina siendo un problema, ¿sí? Porque la idea es acompañar y visibilizar y no prohibir. Porque prohibir, obviamente que en los agujeros verdes, en las partes rurales de los municipios, se va a seguir haciendo, no es que se va a dejar de hacer. Eso se sigue vendiendo en malas condiciones y es como tirar la tierra abajo de la alfombra, ¿sí? Todo lo prohibido fomenta lo clandestino. Entonces, en este caso es un gran problema que tuvimos en 2016 de hecho. Nosotros tenemos ordenanzas municipales, de hecho hay una ordenanza troncal que es la 891, que tenemos muy pocos artículos para poder regular todas las actividades de comercialización de alimentos. Entonces nos termina siendo más engorroso nos da una ayuda, digamos, de ayuda no es para nada. Con respecto a la vigilancia preventiva, ¿sí? Vigilancia sanitaria preventiva. ¿Qué pasa? Bajo el municipio nosotros tenemos boca de expendio, ¿sí? Entonces vamos a tener, lo que se hace actualmente son auditorías en boca de expendio. Lo que vamos a hacer es una verificación detallada de la higiene del establecimiento, de la estructura, cuáles son las buenas prácticas que se están realizando en el lugar, ¿sí? El estado de los productos, rótulos oficiales, verificación de rótulos oficiales, siempre y cuando corresponda. En este caso en particular hemos tenido muchos problemas con respecto a chorizo seco o embutidos, ¿sí? Con esto de los rótulos. Y el mundo de alimentos es un mundo de verdad, porque el tema de los rótulos es terrible. Es como que tendría que haber, aparte, inspectores para inspeccionar rótulos alimentarios, porque hay falsificaciones, hay rótulos apócrifos, y todavía entre la provincia y la nación no hay un sistema que para el que está en el terreno, para el inspector que está en el terreno, los que estamos en el terreno, podamos tener una aplicación de consulta rápida. No, es todo un tema, en especial con SENASA, porque SENASA, si no llamás por teléfono a CAPA, que es la Coordinación de Autorización de Producto Alimenticio,
no tenés ni idea si ese producto es verídico o no es verídico, si está bajo la órbita de ellos o si está falsificado. Salvo nosotros que sabemos que hay ciertos números que sabemos que no van, que son falsos. Entonces, pero bueno, todo queda como medio misterioso y tendría que ser hasta para el consumidor fácil de poder detectarlo. Inspecciones en ferias. Acá he molestado bastante a mi compañero Gustavo Montali los fines de semana por el tema de rotulación. Las ferias venden muchos chorizo seco o más que nada embutidos, salame, longaniza. Los que tienen, quiero hablar, otro tema. Los que tienen rótulos, que son muy pocos, porque acá el tema es come casero que es mejor. Ese es el mensaje, ¿sí? La industria casera, comes casero que es mejor. Entonces uno no tiene ni idea. Lo que hablaban antes, y de hecho lo repito, los rótulos son los documentos, son los DNI de todos los productos. Es como nosotros andar con un DNI trucho, es lo mismo. Acá nosotros necesitamos como consumidores saber que lo que estamos comiendo no nos va a enfermar, fundamental, ¿sí? Entonces, el tema de los rótulos, ferias, nunca un rótulo, nunca. Y es más, algunos vienen con los papeles porque ya han pasado por decomisos, pero se lo sacan porque la gente piensa que si no tiene rótulo no está industrializado, entonces no tiene ningún tipo de conservante, son orgánicos. Y es muy difícil hacerle entender a la gente que eso no es así y no es tan así, ¿sí? Está buenísimo lo orgánico, está todo bien, pero tiene que haber controles sanitarios. Nosotros tenemos que consumir alimentos seguros, inocuos, y sin un rótulo no tenemos la más pálida idea, ni siquiera con qué está hecho, ¿sí? Ni siquiera los ingredientes con los que se utilizaron, con los que se utilizó para poder hacer ese chacinado o ese embutido seco. Bueno, entonces lo he molestado a Gustavo, sábado a la tarde, domingo a la tarde, feria, Gustavo, tengo este problema, hay un número que no me cierra, y bueno, y así han pasado decomisos también, que son poco amigables, pero bueno, es una realidad y la gente, lamentablemente, que es lo que más nos cuesta, es concientizar al que está produciendo, al que está elaborando, ¿sí? Que le está dando de comer a un tercero y que tiene una responsabilidad enorme, que no es solamente la parte comercial. Ellos lo ven desde la pérdida comercial y te quieren matar, obviamente. Nadie dice, uy, qué bueno, vino bromatología, no sé, serviles algo, hacelos pasar. No, la verdad, somos el cuco, somos la policía, y bueno, no entienden de que si ellos están en buenas condiciones, nosotros nos levantamos y nos vamos, y que aparte la reglamentación hay que cumplirla. La tienen que cumplir, les guste o no les guste. El productor, hay muchos productores, bueno, pero los costos, pero bueno, entonces ponete a hacer ropa, ¿sí? Ponete una ferretería y no vas a tener todos los problemas sanitarios que implica vender alimentos fuera de la ley, ¿sí? Las inspecciones vehiculares aleatorias, otro tema. Bueno, tenemos muchos problemas porque muchas veces los camiones, me voy a centrar, obviamente el mundo es enorme de alimentos, pero acá nos vamos a centrar en los productos cárnicos. Vienen sin frío, vienen sucios, carne en el piso, en el piso de la UTA, que sería la unidad de transporte alimentario. Y nos cuesta mucho esto también, ¿no? De poder que se pongan en regla, que ellos se piensan que porque te presentan un tránsito ya está, ¿sí? Que no, pero yo tengo un tránsito firmado por Senasa, sí, bueno, pero esto no puede estar así. Bueno, por suerte, el problema muchas veces también, otro de los problemas que tenemos son estructurales. Entonces, si vos paras un camión con 30 medias reses, es muy difícil decomisarlas, aparte ni les cuento el problema que es. Entonces, coordinamos con Senasa este tipo de actividades. Y por lo general se precinta y vuelve al frigorífico. Entonces ya ahí hay un veterinario de registro,
que firmó un tránsito, ahí está el veterinario de SENASA y el zonal, y ellos van a determinar si esa carne va a seguir, en qué condiciones, o directamente si se decomisa. Ahí está. Bueno, acá en Merlo, como en muchos municipios, hay un programa que se llama Carnicerías Saludables o Carnicerías Seguras, que de lo que consta es de hacer un rastrillaje, porque no nos podemos guiar solo por los comercios habilitados. En particular, en el municipio de acá, hubo muchos años donde no se habilitaban los comercios. Entonces, acá la gente se acostumbró a empezar a trabajar y, bueno, después habilito. Y en realidad no. Por ley, si vos no estás habilitado, es pasible de clausura. Primer tema. Si nosotros seríamos estrictos, tenemos que ponerle la faja a medio municipio y el intendente me echa literalmente. Entonces, tratamos de ponerlos en regla, ¿sí? Pero fundamentalmente una cosa es la habilitación y otra cosa es la estructura, la limpieza, en qué condiciones están esos productos. Entonces, decidimos implementar este programa, se hace una primera auditoría, se hace capacitación in situ, obviamente, porque uno va recorriendo y a medida que va recorriendo va marcando los errores y las cosas a mejorar. Y ahí mismo se los cita a los carniceros, a los encargados, dueños, ¿sí?, a una capacitación por acta de notificación y en el caso de Merlo particularmente es de asistencia obligatoria. Si uno los invita gentilmente, no viene nadie y te vienen dos. Entonces el objetivo no lo cumplís. ¿Que cuál es? Que esa gente se capacite, que tenga las herramientas, porque hay muchos carniceros que te dicen, yo hace 20 años que hago esto y vos no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Entonces, son gremios complicados, ¿sí? Pero bueno, de a poco hay que educarlos. Lamentablemente a veces somos exactamente, no me acordaba, hijos del rigor, no me salía, hijos del rigor, y bueno, entonces todo tiene que ser obligado, todo tiene que ser a través de multa, y lamentablemente en la mayoría, no en todos, pero la mayoría termina siendo así. Entonces los convocamos, le damos una charla, ¿sí?, de aproximadamente, son entre 3 y 4 horas, porque aparte todo el mundo, imagínense que vienen y se quieren ir, y hacemos un taller participativo, o sea, cambiando los roles, ¿no?, de lo que es el inspector. Bueno, los carniceros, vamos a tener un grupo que van a ser carniceros y otro grupo que va a ser auditor. Entonces, entre ellos ya eso un poco más se distiende el tema, y bueno, y ahí empieza la actuación y empiezan las excusas que nos dan a nosotros cuando vamos al comercio. Entonces, bueno, termina siendo un poco más amigable. Cuando termina esa capacitación, al tiempo, nosotros vamos para verificar a ver qué resultados dio. ¿Qué resultados dio la primera auditoría y la capacitación in situ? ¿Y qué resultado dio después la charla? ¿Sí? Porque otro de los problemas es el respaldo sanitario. Es un drama acá, un problemón. Nadie tiene respaldo sanitario. Entonces, no sabes de dónde viene. Con suerte encontrás alguna factura de procedencia y si no, los recibitos de librería. Eso también pasa. Otro tema en la prevención, van a tener las jornadas que hay jornadas con la comunidad. Lamentablemente nosotros somos pocos, entonces se nos dificulta mucho poder capacitar, nos encantaría, pero se nos dificulta mucho capacitar a la comunidad educativa, a los comerciantes. Entonces es un poco difícil, se hizo poco acá en Merlo, la verdad. Destinamos más a lo que eran los comercios, pero bueno, siempre por algún lado hay que empezar, por más de que uno cuente con pocos recursos, de alguna manera siempre hay que empezar. Mesa interdisciplinaria de zoonosis, ¿sí? Esto es fundamental. Acá todavía no lo tenemos implementado, lo hemos hablado mucho con Gustavo para poder implementarlo,
porque son mesas de trabajo de los diferentes actores que están dentro de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Entonces vamos a tener actores municipales, que va a ser zoonosis mismo, medio ambiente, bromatología, producción, salud, que sería más que nada atención primaria de la salud, y después estaría también, el Ministerio de Agroindustria tiene inspectores zonales, que son veterinarios, que gracias a uno, mi amigo querido, Jorge Basalo, inspector zonal, que ahora no tiene más Merlo, pero bueno, nos ayudó muchísimo con la triquinosis en su momento, bueno, es un compañerazo. Y también el zonal de Senasa, ¿sí? Entonces estarían todos los actores en todos los niveles también. ¿Por qué no el sector privado de veterinarios, ¿sí? Para también, como digamos, poder cerrar el círculo para que puedan aportar. Bueno, acá hay un par de fotos de, bueno, diferentes capacitaciones. Esa es una carnicería del programa, aunque no lo crean, estaba así y estaba muchísimo peor. Esa es una foto muy agradable y diplomática. Aquel lado tenemos unos rótulos porque venían de un frigorífico, se vendían los embutidos secos por un lado y los rótulos por el otro. Entonces nosotros íbamos y nos encontramos, empezó en las ferias, pero después en todos los comercios, ¿sí? Bueno, ahí fue toda la investigación de llamar a CAPA, que les decía de Senasa, porque tenía una habilitación de Senasa. Y bueno, ahí intervino Senasa, por suerte, que también nos dio una mano, interdictó el... Claro, te vendían el producto y aparte los rótulos. Ponéselo si te lo pide el consumidor. Ese era el mensaje. Que dijimos, bueno, capaz que hay un empleado ahí que está medio por atrás, que está vendiendo, pero todos aducían que iban al frigorífico a comprar. O sea, el mismo frigorífico vendía el rótulo y el producto. Claro, las dos cosas por separado. Que no era legal. No. ¿Por qué? Porque tenía, los números eran cualquier cosa, por eso nos empezó a llamar la atención. Y aparte no era completo, ¿sí? El número de registro no era completo, faltaban números que implica la manipulación del producto, si es trozado, si es picado, si es pieza entera, claro. Ellos tenían solamente el verídico, eran los 4 números primero que eran del establecimiento. Por eso ahí nos empezó a picar y empezamos a verlo en todos lados y aparte empezamos a decomisar una cantidad que hablé con Senasa y dije, bueno, intervengan por favor porque aparte es un desvío del frigorífico y nosotros lo último es un decomiso. No podemos seguir, el desvío del frigorífico lo tiene que solucionar el frigorífico y no era un frigorífico de acá, por eso tuvimos que hablar con Senasa. Porque bueno, las autoridades sanitarias del otro lado no... Un tema importante esto del rótulo, tiene mucho que ver los veterinarios de registro. O sea, muchas veces las consultas que me hacía ella, que eran organismos provinciales, por ahí el veterinario de registro no está encima del rótulo. O sea, deja que lo haga el propietario, el hijo del propietario. Entonces lo hacen mal el rótulo, o sea, con buena intención, pero el que debería ser el gerente de calidad, por así decirlo, no está encima de eso. Entonces es un rol de los veterinarios que trabajamos en alimento, que el rótulo salga bien del establecimiento. Bueno, ahí también hay fotos de, bueno, abajo hay RENAPRA, que es Red Nacional de Alimentos, que siempre participamos de la jornada. Esas dos fotos son de 2 criaderos de cerdo, acá al límite en Río Alegre, ¿sí? Que era de terror. Por supuesto que se interdictó, pero más que eso, o sea, no podés clausurar, no podíamos sacar los cerdos de ahí, o sea, por eso les digo, al prohibir la cría directamente es un problema porque terminamos teniendo este tipo de problemas. Y estructuralmente necesitas un camión jaula, necesitas más veterinarios para estar sacando los animales, o sea, no es tan fácil. Ahí estamos con la gente de agroindustria, de hecho por ahí atrás está mi amigo Coco, Jorge Basalo, ahí está Patricio Lien. Y fuimos a un par de
criaderos de cerdos. Ni hablar todas las fotos que vieron anteriores, es tal cual, les dan de comer, vienen los camiones, les dan de comer lo que venga, te dicen a vos que separan y no separan nada en ningún lado, así como llega todo les dan. Hay unos hoteles 5 estrellas de roedores por todos lados. El agua que toman ya es brea porque ni siquiera se la cambian. O sea, hay condiciones terribles, ¿sí? Vigilancia reactiva. Vigilancia reactiva, acá hubo 50 casos de triquinosis, ¿sí? Un poco lo habló Tamara antes, que ya está acá en el Héroes de Malvinas, que es un hospital provincial, que está en Merlo. Hubo 50 casos confirmados, ¿sí? Entre julio y agosto de 2016. Bueno, lamentablemente nosotros nos enteramos por una denuncia anónima de un contribuyente. Por eso hablábamos esto de la comunicación, que es tan importante. Bueno, salimos corriendo. Yo hasta me entrevisté porque justo la epidemióloga no estaba en ese momento, estaba de licencia, así que me fui al Hospital Posadas. Divina la gente del departamento de epidemiología, pues la verdad me ayudó un montón, y entrevisté porque había uno de los pacientes, tenía insuficiencia cardíaca y respiratoria por triquinosis y estaba internado. Bueno, se clausuró la fábrica, se los resumo porque es larguísimo, fueron meses. Se clausuró la fábrica, era una fábrica clandestina, ¿sí? Fábrica clandestina, ¿por qué? Porque no estaba habilitada, o sea, adentro tenía todas las condiciones, pero no estaba habilitada, era una casa particular, que ese es otro tema. Muchas veces nosotros dependemos de que nos digan, sí, pase por acá, o no, acá no se está haciendo nada, nos cierran la puerta y olvídense de una orden de allanamiento porque, bueno, puede tardar no sé cuánto tiempo. Pero bueno, este señor nos dejó pasar, fuimos también con agroindustria y directamente se clausuró. Se tomaron muestras, se mandaron a la Universidad de Luján y se mandaron a Senasa Martínez. La Universidad de Luján hacen por digestión enzimática, de hecho ahí me enteré cómo era todo el procedimiento, y en mayo de ese mismo año había habido 65 casos de triquinosis confirmados en General Rodríguez. Entonces, bueno, estaban bastante, ya venían con el tema. Igualmente todas las muestras dieron obviamente negativas, porque nosotros esto nos enteramos casi un mes después, ¿sí? Primero por síntomas y después por desconocimiento de comunicación, porque las muestras se estaban mandando al Malbrán. Y acá el territorio no se enteró. O sea, el secretario de Salud se entera por mí, porque yo lo llamo y ahí se entera. Pero y bromatología se entera por una denuncia anónima. Por eso les digo que el tema es estar comunicados en el territorio y estar comunicados entre los profesionales. No justamente. Fue anónimo, a partir de ahí fuimos hasta el lugar y ahí empezamos a investigar. Fuimos a una carnicería, después me fui al Hospital Posadas y todo terminaba en esta fábrica de chacinados, ¿sí? El mismo año, 2016, mayo. Ellos, nosotros agosto. Bueno, se trabajó con Ituzaingó y Moreno porque, bueno, justo nosotros teníamos todos los contactos, por lo menos yo recién entraba, hacía 8 meses que estaba en bromatología, y tenía los contactos de todos los municipios con los que lindamos, entonces empezamos a hablar enseguida con los directores y ellos actuaron en cada uno de sus partidos. ¿Por qué? Porque también venía de un frigorífico de cerdos de Moreno. Así acusaban los sanitarios que tenía el señor. Ahora, ¿te viene cerdo trozado? Teóricamente tendría que venir de ahí, pero uno es como otro agujero negro. Bueno, se realizaron procedimientos en 3 localidades de acá y se terminaron decomisando 727 kilos. ¿Sí? De cerdo y derivados, porque no había una factura de procedencia, no había un sanitario. Entonces, hacerles entender de que tienen que tener el sanitario, de que tienen que tener la factura de procedencia para nosotros saber de dónde viene y poder hacer la trazabilidad que decía Gustavo en su momento, es muy difícil porque es reeducar a la gente también. Cosas que ya tendrían que saber porque es un gremio, te dedicas a eso,
no es mucha ciencia. Entonces, bueno, de ahí vinieron también el resto de los problemas. Imagínense 727 kilos de decomiso, es bastante importante. Ya después llegamos a las últimas carnicerías y ya directamente no tenían cerdo. Directamente no los vendían, empezaron a caer los proveedores. Claro, porque al no entregar sanitario, no entregar factura, se hizo toda una pelota. El carnicero le pedía el reembolso de todo eso. Así que bueno. Por esto se sacó, igual ya terminamos, por esto se sacó una ordenanza acá el año pasado, ¿sí? Que tiene que ver con, yo ahí puse un grafiquito nada más, que tiene que ver con esto de respuesta rápida a nivel local, ¿sí? Más allá de lo protocolar, de que tiene que ir a la región y que de ahí la alerta sanitaria, etcétera, etcétera. No, primero lo local, porque era lo que decía Gustavo y Tamara, si nosotros, bromatología, no llega al alimento en cuestión, la gente se sigue contagiando, sigue consumiendo y se sigue enfermando. Entonces, cuanto más rápido se pueda llegar al alimento en cuestión, mejor. Entonces, acá de lo que se habla es de que todos tenemos que estar comunicados, ¿sí? La comunicación inmediata entre los hospitales, laboratorios privados, los establecimientos asistenciales, que acá son clínicas privadas, están el hospital provincial y los hospitales municipales y las salas de atención primaria, porque también la gente va con los primeros síntomas y obviamente alguien quizás que está muy alejado al hospital primero va a acudir a una sala de atención primaria, ¿sí? Entonces, por lo menos para tener una mínima idea. El tema de la comunicación con planillas es terrible de verdad. No se llenan, a veces se llenan mal. Tuve la oportunidad de ver planillas llenas en el Posadas, que las estaban corrigiendo continuamente, porque también la gente o no te termina de decir los datos, o no te dice dónde lo consumió, entonces tenés todo por la mitad y es muy difícil porque nosotros vamos directo. La gente te dice, ¿dónde compraste? Compré en tal lugar, y nosotros ahí empieza la investigación. Y ahí van a surgir casos nuevos, va a surgir esa persona dónde compra, del frigorífico, y así hasta llegar al animal en pie. Es muy difícil, por lo menos a nosotros, con estos casos, nos fue imposible llegar al animal en pie, porque directamente si hay alguien que compra carne en negro, no te lo va a decir, directamente. ¿De epidemiología? No tenemos nosotros, a partir de esto, sí, pero no tenemos nada escrito. Sí hay hoy, después de todo eso, un circuito de comunicación directa. Sí, eso lo hacíamos, lo que decís vos. Bueno, yo no alcancé a mostrar el sistema de mapeo que teníamos, pero yo pasaba todos los mapas de eventos de foco y brotes, lo pasaba a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, y epidemiología lo pasaba a las regiones sanitarias para advertir en esos lugares que había presencia de enfermedad. Pero local no hay. No hay un boletín local. Todo viene de nación o de la provincia. El problema que nosotros vemos es la comunicación a nivel local. Sí. Sí, no, acá lo bueno ahora es que estamos todos comunicados hasta con los privados. Pero por otros casos también, no triquinosis, pero por ejemplo shigelosis, síndrome urémico hemolítico, por otros casos también, entonces... En el marco de ese evento de investigación, que después teníamos reuniones a modo de comité de crisis, era bastante gracioso porque gente de un mismo municipio y de áreas que deberían estar interrelacionadas se presentaban porque era la primera vez que se veían. Claro. Para colmo nos agarró en un cambio de gestión acá en Merlo. Entonces la mayoría éramos nuevos, no, es verdad, como dice él, 8 meses, no te conocías capaz con otro, yo con el secretario de salud, de atención primaria, todo eso sí, pero bueno, puede llegar a pasar
Y en nuestro caso en particular nos agarraba también en ese sentido. Y tampoco, también la comunicación directa. Hoy tenemos comunicación directa con la región séptima. No necesito mandar un boletín o un mail o directamente hablo por teléfono. Por eso te digo, más allá de lo protocolar y lo escrito, me parece que hoy por hoy con las redes de comunicación que hay, no necesitas tanto protocolo, sino saber a quién llamar, levantar el teléfono y directamente. Y después sí escribimos. Yo después mandé informe a todo el mundo. Pero el tema es la comunicación inmediata para poder llegar al foco del problema. ¿Sí? Sí. Ellos tienen las alertas sanitarias y la tienen para los... A nosotros nos llega siempre, los retiros. Más que los clase 1 que los tenemos que hacer sí o sí. Bueno, vigilancia último tema. Vigilancia sanitaria la llamo solidaria. ¿Por qué? A raíz de los 50 casos de triquinosis, yo tenía por separado 5 municipios registrados con los directores y teníamos directamente línea directa. A raíz de los 50 casos de triquinosis, armé un grupo de bromatologías que empezamos siendo esos 6 municipios y en la actualidad somos 72 municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Por cualquier problema, no solamente por brotes o investigación de brote, sino por cualquier problema que tengamos, ya tenemos línea directa, somos 72 directores que estamos continuamente comunicándonos. Tuvimos 4 reuniones en Pergamino, Matanza, San Nicolás, Merlo, ¿sí? Y la idea que surge de ahí es formar una comisión provincial de alimentos, ¿sí? Donde estén las 12 regiones sanitarias más los ministerios, tanto de salud como de agroindustria, para poder tener más línea directa para líneas de trabajo y todo lo demás. Entonces, trabajamos muy bien, de hecho, hoy está la directora de Cañuelas, trabajamos muy bien, la verdad, estamos todo el tiempo hablando, nos pasamos capacitaciones, bueno, vamos de un lugar al otro, nos conocemos casi todos, faltan otros 70, porque somos 135, un poquito menos, 135 municipios y no todos van a querer participar y esto es algo informal. Pero la idea es que se formalice porque nos ayuda mucho con esto de la comunicación que hablábamos recién para cualquier tipo de hecho, hemos tenido problemas graves que los hemos resuelto directamente y rápidamente. Así que bueno, desde nos van a echar. Bueno, nada más. Hasta acá.